juicio esta rueda de prensa que tiene como motivo una denuncia en contra del fiscal Francisco Barbosa. Marchados, por favor. Bueno, muy buenos días, agradecerles la presencia a todo el equipo periodístico de los medios. A nombre de la bancada del Pacto Histórico se encuentra presente una delegación de senadores representantes. Vamos a hacer este anuncio de una demanda que vamos a instaurar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del fiscal, una denuncia que vamos a entablar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del fiscal Francisco Barbosa, que consiste en lo siguiente. El pasado 23 de mayo, el fiscal Francisco Barbosa, en un medio de difusión nacional, decía, abro comillas, quiero decirle un mensaje al director de la policía, al director de la DIJÍN, a los directores de la SIJÍN, que no porque les den una orden o les dicen algo hay que hacerlo. Cierro comillas. Esta aclaración, esta afirmación del fiscal Barbosa, fiscal general de la Nación, lleva a que el policía, el director de la DIJÍN, el director de la policía, los directores de la SIJÍN, que respondan afirmativamente ante este llamado irrespetuoso, inconstitucional, irresponsable del fiscal Barbosa, a cometer dos delitos contemplados en el Código Penal Militar. El artículo 99 de insubordinación y el artículo 96 de desobediencia. Es gravísimo que el fiscal general, el señor Barbosa, en su irresponsabilidad, atentando contra la institucionalidad, pretendiendo generar inestabilidad dentro de la policía, invite al director general y de ahí, por supuesto, a los subordinados a cometer este tipo de delitos contemplados en el Código Penal Militar. Sobre todo en un país donde históricamente la fuerza pública y la policía han mostrado ser respetuosos con la Constitución, con la obediencia de mando, acatando siempre a sus superiores. Esta afirmación del fiscal Barbosa, queriendo llevar a cometer delitos a la policía, al director general, a la SIJÍN, etc., nos lleva al Pacto Histórico a hacer este llamado público por medio de esta denuncia, porque el fiscal Barbosa está llevando o está cometiendo, según el Código Penal Ordinario, a dos tipos de delitos que solicitamos a la Comisión de Acusación investigar. Posible delito, artículo 472, seducción, usurpación y retención ilegal del mando, no es seducción. Dicen textualmente, sedujere personal de las Fuerzas Armadas y varios, justamente a cometer este tipo de delitos. Y pedimos a la Comisión de Acusaciones que también investiguen posiblemente el delito de conspiración, artículo 471. Puede ser que el fiscal no solamente lo esté diciendo públicamente, si se atreve a decir los medios públicamente, posiblemente, y esa es la investigación que solicitamos a la Comisión de Acusación se realice, pueda que lo esté haciendo de manera privada. Puede que esté utilizando sus funciones, su fuero, su poder, que cada vez se utiliza más en contra de este gobierno de manera ilegítima y de manera, como lo estamos demandando, posiblemente ilegal, a cometer este tipo de delitos a nuestra fuerza pública. Por eso es perentorio que el Congreso, que la Cámara de Representantes investigue, pero que el país entero tome conciencia de las implicaciones
de este tipo de comentarios irresponsables del fiscal general Barbosa? Sí, efectivamente, muy buenos días a todas, a todos. Efectivamente, desde hace ya varios días hemos venido insistiendo en que el fiscal Barbosa, más que actuar como jefe de la Fiscalía, ha decidido empezar a intervenir abiertamente en política y por lo tanto abandonar de alguna manera el mandato constitucional y legal que tiene como fiscal general de la Nación para convertirse tristemente en un vocero de la oposición. Por supuesto que él en lo privado y en lo personal puede tener sus posiciones políticas, pero ostentando el cargo de fiscal general de la Nación tiene que garantizar, como bien es sabido, que la justicia sea ciega y por lo tanto que sea absolutamente imparcial. Cuando él imparte este tipo o busca impartir este tipo de directrices hacia la policía y la comandancia, desconoce que en este país existe un comandante en jefe que es el presidente de la República y empieza a adoptar este tipo de comportamientos que en nuestro criterio, vuelvo y repito, son intervenciones indebidas en política y, vuelvo y repito, es allí en ese momento como actúa como un vocero político, no como el fiscal general de la Nación. Así que, dadas estas declaraciones en una rueda de prensa, pues por supuesto hemos tomado la decisión de interponer esta acción en la comisión de acusaciones para que se investigue si efectivamente el fiscal general está por fuera de su mandato constitucional, tanto en lo privado como en lo público, y si definitivamente está cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales. Es muy preocupante que en Colombia, que tiene tal fortaleza institucional, particularmente en lo que tiene que ver con la separación de poderes, con la institucionalidad marcada durante años de su fuerza pública, un fiscal general de la República pretenda judicializar la política y con ello politizar la justicia. Es algo inconcebible que nosotros queremos contribuir a poner de medio con esta denuncia para que el señor fiscal encauce su accionar atenido a sus funciones constitucionales y legales y que ojalá no siga politizando la justicia a través del desvío de sus funciones. Este llamado que le ha hecho el señor fiscal general al director de la policía y a sus directores de los servicios de inteligencia no solamente es profundamente equivocado, es una desinstitucionalización del país que no se compadece con la tradición democrática y republicana ordenada en nuestra Constitución política. Tal vez asistimos a uno de los momentos más delicados de la vida nacional. Durante todos estos días está en juego, de una parte, lo que aquí se ha señalado, el equilibrio, el respeto por las distintas ramas del poder público, que es algo que se reclama mucho en materia de justicia, es una colaboración armónica. En este caso, el presidente de la República, que además de ser presidente de la República, les recuerdo, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en general, primera autoridad administrativa, según lo reza la Constitución Política de Colombia, además de otras muy importantes investiduras y dignidades que tiene la presidencia, que comporta el ejercicio de la presidencia, la cabeza del ejecutivo. Yo no recuerdo, francamente, invito a que ustedes me ayuden a establecer si el fiscal anterior, después de expedir la Constitución del 91, ha osado semejante afrenta contra la propia Constitución, tanto porque no constituye una colaboración armónica, y no solamente una omisión, es además una pretendida instrucción, probablemente de lo que queremos que se investigue. Es decir, no basta con que se le reclame por las omisiones que probablemente ha incurrido.
Hace poco, el director de la UNP señaló algunas omisiones. El propio presidente de la República ha reclamado por algunas omisiones que son flagrantes y notorias. Por ejemplo, la falta de informes a la presidencia cuando se pide en materia de los asesinatos cometidos por grupos criminales, sino que en este caso es probable que estemos ante un paso más allá, es decir, una pretendida instrucción de sugerencia para que otros servidores públicos dejen de acometer labor tan importante en momentos tan delicados de la vida nacional. De modo que creo que les dejo una especie de amable tarea. Ayúdenme a establecer si hay antecedentes en la Fiscalía de semejante orientación. Procedemos entonces a las preguntas. Nombre, medio de comunicación y pregunta. Cantidad de noticias de Rosario, presidente, ¿podemos reiterar el incidente que motiva justamente esta denuncia? Como para tener claridad. Quiero ver una entrevista realizada por el fiscal Barbosa en la cadena Blue Radio el pasado 23 de mayo, con fecha, hay videos, hay registro, públicamente así lo dijo el fiscal Barbosa, y entre la serie de barbaridades que está acostumbrado a decir el fiscal en su ejercicio de hacer política desde el cargo, dijo lo siguiente, abro comillas: quiero decirle un mensaje al director de la policía, al director de la DIJÍN, a los directores de la SIJÍN, que no porque les dan una orden o les dicen algo hay que hacerlo, cierro comillas. ¿Quién es el que le da la orden al director de la policía? Dígame. El presidente de la República. Así que por esto, y es muy grave, y yo aprovecho también para darle un mensaje justamente a la policía, extender las palabras que dijo mi compañera Clara, que han sido siempre tan constitucionalistas, institucionalistas, republicanas. No ha tenido, y como dice el senador Wilson, no hay un precedente en la historia donde un fiscal haga este tipo de comentarios. Siempre el respaldo a nuestra policía y siempre el respaldo ante el profesionalismo que siempre guarda del director de la policía para abajo. Lleva, insisto, a la policía a cometer los posibles delitos contemplados en el Código Penal de insubordinación, artículo 93, y de desobediencia, artículo 96. Ese es el tamaño de los delitos que está invitando el fiscal con ese comentario a cometer a la fuerza pública. Por eso hacemos la denuncia ante la Comisión de Acusaciones. Sí, presidente, eso es una medida que ustedes toman ante la Comisión de Acusación, pero ustedes hace una semana mencionaron que no descartaban también pedir medidas cautelares porque calificaban el accionar del fiscal Barbosa como una persecución política también a la bancada del pacto histórico. ¿Eso sigue firme? La solicitud que se le va a hacer a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es por las actuaciones que ha venido tomando y las decisiones que ha venido tomando la Procuraduría General de la Nación, la Procuradora General de la Nación. Por supuesto, en ese caso no estaríamos hablando del fiscal general. Esto, digamos, para aclararlo. No, sí, pero ese día ustedes señalaron que iban a hacer lo mismo con el fiscal. Entonces, señalamos que con el fiscal no solamente esto es un dossier que estamos preparando realmente, de las actuaciones del fiscal. No sobra, perdóname, podemos decirlo de la OEA, la misma OEA con su secretario general, el doctor Almagro, el jueves pasado sacó un comunicado institucional de la OEA justamente advirtiéndole a la Procuraduría, a la Procuradora Cabello, de sus alcances y sus limitaciones conforme a las funciones contempladas en la Constitución, que no pueden pasar por encima de la Comisión Interamericana. Así que la misma OEA se ha expresado al respecto a propósito de su pregunta, lo que hicimos la semana pasada con respecto a la Procuraduría. Luis Adolfo Villante, en primera línea. Para nadie es un secreto que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no da resultados, no opera. No hay otra instancia judicial, no contempla nuestro ordenamiento alguna otra medida que se pueda tomar al respecto.
La bancada del Pacto Histórico es una bancada que sigue la institucionalidad a fondo. Uno de los planteamientos que están detrás de esta denuncia es agotar todas las instancias que dan la Constitución y la ley colombiana. Solamente cuando esto falle tendremos que acudir a organismos internacionales. Ha visitado nuestro país la Corte Penal Internacional, muy preocupada por el tema de la impunidad en nuestro país. Y esperamos que corrija su camino la Comisión de Acusaciones en tal sentido, y de no hacerlo es posible que examinemos instancias internacionales. Siguiente pregunta. Jefferson Ortiz de la Silla Vacía, representantes, ¿cuál es el trámite a seguir en la Comisión de Acusaciones cuando se radique esta denuncia? Para explicar a los comuneros qué significa presentar una queja ante la Comisión y qué viene, cuál es el trámite legislativo de esta denuncia. No, hay un reparto del proceso, tal cual como se reparten los proyectos de ley. En este caso es esta solicitud de investigación, esta denuncia. Eso queda a cargo del presidente de la corporación de turno. En este momento está el representante Carrillo del partido de la U, quien tiene que hacer el reparto a los congresistas de dicha comisión. La ley siempre indica que ese reparto se dé de manera plural, diversa dentro de las diferentes bancadas, pero es potestativo justamente del presidente. Ahí empieza la investigación y siempre queda uno, por mucho dos, coordinadores directamente en la investigación que tienen que oficiar ante la comisión pues su investigación. Digamos, plantean los resultados para proceder, seguir la investigación respecto a lo que ellos podrían considerar si pueden haber elementos probatorios para hacer este juicio, porque la Comisión de Acusaciones, los congresistas de la Comisión de Acusaciones asumen constitucionalmente el papel de juez. Eso está contemplado en la ley quinta, y si no, pues queda archivado. Eso es, digamos, como un proceso normal, ordinario del proyecto de ley, pero lo primero es pedirle al presidente de la Comisión de Acusaciones que haga el debido reparto del proceso. ¿Otra pregunta? Altair, de RCN Radio. Voy a aprovechar que está aquí bancadas del Senado y Cámara para preguntarle también por el tema de las reformas sociales. Ayer, pues, el presidente de Cámara había dicho que se iban a congelar, sin embargo salió el senador Alexander Roca a decir que no se congelaba nada. ¿Qué va a pasar finalmente con reformas a la salud, pensional, laboral? ¿Qué pasa entre el anuncio de la mañana y el presidente? Bueno, chicos, pero recuerden que la rueda de prensa la tenemos programada para un tema específico. Muy rápidamente. Vamos a responder Ya son temas de coyuntura. Rápidamente, y ya con eso terminamos, no hay ningún tipo de contradicción debido a que cada trámite de cada proyecto de ley tiene su propio proceso. En la reforma pensional, por ejemplo, se radicó la ponencia y todavía no ha sido agendado en Comisión Séptima del Senado. La reforma laboral, que está en la Comisión Séptima de Cámara, se ha agendado 3 veces y no ha habido la posibilidad de discutir porque los congresistas se retiran, no ha habido quórum. Y pasa lo mismo la semana pasada en la reforma de la salud, el jueves pasado, después de 4 horas de votar impedimentos, se retira una parte considerable del Congreso, nos tocó levantar la sesión. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Tenemos, por supuesto, la voluntad como bancada del Pacto Histórico de sacar adelante las reformas, no por nosotros, sino porque el país lo amerita y lo necesita, lo requiere. Y es una invitación a los demás partidos, a la invitación a la discusión y a la decisión en votación. Pero eso sí, en el caso de la reforma de la salud que en este momento está en la Cámara, toda la tranquilidad para ser aprobada. Tal vez ha sido la reforma más discutida en el país desde que se radicó en la opinión pública, en medios, en el Congreso, en la Comisión Séptima, duró más de un mes en discusión. Así que en la plenaria de la Cámara, por supuesto, nos vamos a dar el tiempo justo. No hemos pupitriado ningún proyecto, no hemos escondido, engavetado ningún proyecto. Los tiempos de las jugaditas se acabaron, de las que estábamos acostumbrados con presidentes anteriores. Pero eso sí, hacemos un llamado a los congresistas, a los partidos, que hagamos la discusión y la votación. Termino. No solamente la independencia de los partidos va de sus posiciones de bancada respecto al gobierno. Yo he pedido públicamente, de la manera más respetuosa, a cada partido político
comprendiendo por supuesto su autonomía, su libertad y sin ningún tipo de presión, a que dejen en libertad a los congresistas. Los congresistas nos debemos a nuestros jefes, que son nuestros electores, los que votaron por nosotros. Y en la Cámara de Representantes ocurre que hay congresistas de los tres partidos, la U, Conservadores, Partido Liberal, hasta el Partido Verde, que apoyan las reformas, que se hicieron elegir planteando la necesidad de las reformas tal como lo ha planteado el gobierno nacional. Ya hay otros congresistas que tal vez no están de acuerdo, que quieren rechazarlo, que pretenden que las cosas sigan igual, están en su derecho legítimo de hacer pensarlo. Pero ante esas discusiones tan intensas que tienen los partidos, la prudencia sería dejar en libertad a los congresistas para que voten a libertad, que voten conforme la libertad de su conciencia los demanda. Y en eso creo que podemos acelerar también el trámite de las reformas. Hay una consideración importante y es que hoy en el Senado de la República se tiene que elegir al presidente del Senado y por lo tanto del Congreso de la República. Es importante señalar que en este momento el tercer poder de la nación se encuentra acéfalo y que por lo tanto es absolutamente prioritario poder avanzar con la elección, tal y como rezan los acuerdos, de un presidente del pacto histórico que ha sido definido en bancada. Con esta decisión podremos nuevamente retomar el curso de las discusiones de la agenda legislativa del Congreso de la República en estas semanas que nos quedan por delante. Senadora, precisamente por eso, era muy sucinto. ¿Ya hay acuerdo total en el pacto desde la candidatura de Alexander López a la presidencia del Senado? Así porque es. según los chats había muchas diferencias con el senador Paulino Real. No. Hubo una votación por unanimidad, está en el acta, y solamente hubo una abstención por parte del senador Paulino Riascos, pero en su totalidad la bancada del Pacto Histórico acompaña y postula al senador Alexander López. Anoche se reunió el comité político del Pacto Histórico. ¿A qué decisión llegaron? No, pues llegamos en primer lugar a lo que aquí se está planteando, que el Congreso de la República tiene que seguir con su función legislativa, sacar adelante las distintas reformas, pero también actos legislativos y proyectos de autoría de los congresistas de la República, que tenemos que acelerar la marcha, que el letargo en el que hemos estado las últimas semanas no puede seguir reinando aquí en el Congreso de la República, que por supuesto un mensaje absolutamente claro: el gobierno nacional defiende este proyecto político, que la bancada del Pacto Histórico defiende el gobierno y el proyecto político, y que bajo ninguna circunstancia cederemos a chantajes, no por intereses particulares, personales sobre el proyecto, sino defendiendo los intereses de más de 11 millones de colombianos y de colombianas que votaron por ella. Hubo un comunicado que, si no lo he recibido y lo mandamos, sacamos un comunicado de la reunión de ayer, justamente la voz unificada de la bancada del Pacto Histórico respaldando al presidente del Estado.